Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. Bueno, queridos oyentes de la mesa, aquí todos los días tenemos una sorpresa. Hemos descubierto que hay una mafia que maneja la alimentación escolar. Y lo hemos descubierto al tiempo mismo en que lo ha descubierto el gobierno nacional. Y la ministra de Educación, ella no sabía que la alimentación de los niños, que de alguna manera han sido puestos a su cuidado a través de ese procedimiento de nombrar la ministra y responsable políticamente de lo que pase con los niños, ha descubierto que la alimentación escolar es un desastre porque la plata de los alimentos de los niños se la roban, porque eso está manejado por una mafia. ¿Podrá ser? ¿Ustedes no se llenan de indignación y de dolor? Porque hemos visto unas escenas pavorosas. Una cámara de televisión llegó en su momento a un sitio donde a los niños les exigían que pusieran la manito, el cuenco de la manito, sí, para ponerles ahí alguna cosa. Qué imágenes tan duras. Por eso, unas imágenes terribles. Pero es que eso es apenas un botón para la muestra. Es que lo que se ha descubierto es que la alimentación escolar también está en manos de las mafias y por eso a los niños no les llega la comida que los colombianos a través de nuestros impuestos les queremos dar. Y les damos efectivamente, les damos el dinero y la plata se la roban y el gobierno se la deja robar. La plata de los niños, por Dios. Sí. Pero la gente, el gobierno parece que no se daba cuenta, pero los ciudadanos sí se dan cuenta. Yo les contaba esta mañana, en la encuesta, aparece en la nueva encuesta de Gallup, precisamente la asistencia a la niñez aparece empeorando, bueno, es una cosa de verdad sorprendente. El 60% cree que la asistencia a la niñez está empeorando y el 28% mejorando. Obviamente esto se basa en los acontecimientos que usted está nombrando, como las muertes de los niños en La Guajira y todo lo que está pasando alrededor de la alimentación en bienestar familiar. Pero lo más importante, me parece a mí, es en general la percepción del nivel de corrupción. Yo creo que ese sí es un nivel histórico. No ha habido ningún gobierno que haya alcanzado estos niveles de percepción en la corrupción. El 85% cree que la corrupción ha empeorado y el 5% mejorando. Es que estamos hablando del 85%. Es decir, casi todo el mundo cree que la corrupción se tomó el país. La corrupción se tomó el país, pero Montserrat, ¿a usted no le duele particularmente que esa corrupción haya extendido sus tentáculos hasta la alimentación de los niños? Sí, pero es colmo. Uno puede imaginar que la plata de un niño, para que un niño pobre coma, ¿se la roban unos bandidos? Pero, por favor, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Sí, es la feria de las culpas, ¿no? Es la feria de las culpas, porque entonces sale la ministra de Educación, que algo debe tener que ver también con todo este tema de los niños, y dice y pide que, por favor, la gente denuncie. Entonces ahí cuando el ciudadano se pregunta, bueno, ¿cuál es la función entonces del gobierno? Investigue, júzguelos, encarcélelos, haga algo. ¿Cómo le parece que la gente denuncie? Y entonces ella que consigue a través de ese inmenso aparato que es el de la educación pública en Colombia y a través de los servicios de seguridad y de inteligencia del Estado. Nada, no, es que la gente es la que debe denunciar, de manera que la culpa de que no los hayan descubierto suficientemente es porque la gente no ha denunciado. Hágame el favor. Y la gente que puede denunciar, por Dios, la gente pobre manda a su niñito a la escuela y en la escuela supuestamente le dan un refrigerio y el niño ni puede contar qué es lo que le dan. Pero por favor. La importancia de ese refrigerio, ¿no? Ese refrigerio no es solo para alimentar el cuerpito, es para alimentar su capacidad intelectual, lo decíamos el otro día, es para que pueda funcionar en la escuela. Es el futuro, es el país. Especialmente en los primeros años. El niño que no ha tenido un desarrollo cerebral adecuado en los primeros años de vida ya no lo consigue nunca más. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece esa condena?
Y esa condena a los niños la pronuncian unas mafias que se han instalado en la alimentación escolar, y tenemos una ministra de Educación que le pide entonces a la gente que denuncie. Y un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que no sabemos dónde demonios está. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y estamos pagando en parafiscales una millonada a ese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y estamos manteniendo unos servicios de inteligencia y a un almirante que haya metido en Palacio investigando qué es lo que conversa la gente sobre el prestigio de Juan Manuel Santos, en lugar, demonios, de buscar estos mafiosos. No, almirante Chandía, haga la inteligencia donde la tiene que hacer. Y la Policía Nacional, ¿qué es lo que está haciendo? Por Dios, ¿qué es lo que están investigando? ¿Solamente cuando hay sangre en la calle se pueden preocupar ustedes? Esto es más grave, Esto de que la plata de la alimentación de los niños se la roben es más grave que haya muertos en la calle. Las dos cosas son terribles, espantables, pero es que los niños son el futuro del país, y unos niños mal alimentados, y los están alimentando mal porque se roban la plata unas mafias. ¿Y la inteligencia qué hace? ¿Y la policía qué hace? ¿Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? ¿Y el Ministerio de Educación? Por favor. Bueno, no en vano el presidente Juan Manuel Santos sale con esos niveles de desaprobación. No es gratuito, ¿no? Es la suma de todos estos indicadores. Sale con un 72% de desaprobación, que es muy alto. Y en materia de corrupción, la percepción de corrupción de la gente es del 85%. Eso es lo que la gente cree. Señora ministra, ¿qué más necesita? ¿Qué más necesita? Que le digan exactamente quién es el que se roba la plata y el que coge la plata y el que amaña las licitaciones, si es que licitaciones se hacen para repartir esos jugosos contratos de alimentación escolar. No, ministra, ese es su oficio. Trabaje. En lugar de buscar pantalla y en lugar de dar declaraciones tontas, póngase a trabajar, póngase a cumplir su deber. Y dígale a la policía que le ayude. Y dígale al almirante Chandía que deje de estar fisgoneando las conversaciones telefónicas de los políticos para empezar a buscar estas mafias. Para eso el Estado tiene servicios de inteligencia, para buscar a los bandidos. No para tratar de averiguar qué es lo que hace la gente de bien y por qué está tan caída la imagen de Juan Manuel Santos. ¡Uy, qué preocupación! Almirante, a ver, averigüe, pregunte quién es el que está socavando la imagen de Santos. No, pregunte quién se está robando la plata de los alimentos de los niños. Averigüen eso. Pero bueno, y entonces, Monserrat, quiero contarle al oído también, porque vamos a dar paso a un invitado muy especial que tenemos tan pronto esté con nosotros, que ha salido una nueva comunicación de unos intelectuales pronunciándose sobre este tema. Yo, cada vez que un grupo de personas se declaran intelectuales, me pongo en guardia. Yo no firmaría esa carta sencillamente por una razón, porque no me considero un intelectual. Tengo una modesta biblioteca de más de 4.000 volúmenes. He leído toda mi vida, pero yo no soy un intelectual, estoy muy lejos de serlo. Y mucho menos me voy a atribuir yo una condición tan alta como la condición de intelectual. Pues bueno, aparecieron unos intelectuales, ¿y sabe qué nos dicen? Porque hay intelectuales de izquierda y derecha. El de la extrema izquierda es el padre de Ru. Ese pues está en el sitio que sabemos en que está, porque aquí hubo personas de la Iglesia Católica que resolvieron hacer la revolución no con Jesucristo sino con Marx, y el padre de Ru está en ese número. Entonces ahí está el padre de Ru y están otras personas y tal. Que moderemos el lenguaje, que cambiemos el lenguaje, que a los miembros de las FARC entonces les digamos distinguidos caballeros. Y le quiero decir al padre de Ru y a todos los intelectuales que los acompañan que aquí les seguiremos diciendo miserables canallas, porque es que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y eso no enrarece el ambiente, eso pone en guardia a la gente sobre quiénes son los amigos del padre de Ru y los amigos del presidente Santos, unos miserables canallas que asesinan a la gente, que ponen bombas, que se roban a los niños de los campesinos y se llevan a las niñas para que sean pasto sexual de los guerrilleros, que siembran de minas antipersona el país para que los campesinos y las mujercitas que van a hacer un trabajo doméstico
cielo, y los ancianos que están recorriendo los caminos para que vuelen por los aires. ¿Hay que decirles distinguidos caballeros? No, padre de Ru, les decimos miserables canallas. Y a usted le recordamos, ya que alguna vez debió leer la Biblia, yo no sé si ya la tenga olvidada, que Jesús a los miserables que explotan a la gente los cogió a rejo físico en el templo, y a rejo lo sacó del templo. No, es que uno no puede almibarar el lenguaje como condición para la paz. Es que la paz y los contradictores de las ideas, nuestro contradictor de ideas, el miserable de Granda o de Márquez o de no sé quién, que el que menos tiene 150 años de condenas judiciales por asesinatos y por secuestros y por extorsiones. Y entonces a esos hay que tratarlos muy bien con las palabras. No, señores intelectuales, no. No nos pidan que abdiquemos de la verdad y que ni nos van a permitir que a las cosas las llamemos por su nombre. Y cuando hay un asesino le digamos asesino, y a un secuestrador le decimos secuestrador, o le vamos a decir al señor Márquez que es un recaudador de impuestos, porque ha dicho que la extorsión que le está cobrando a los comerciantes de este país, a todo el que vende un chontaduro en la plaza de Palmira, que a esos entonces hay que decirle recaudador de impuestos. No, le vamos a decir miserable ladrón, las cosas por su nombre. Y esto no es exacerbar el ambiente que haya en Colombia, sino que esto es situarnos en el punto en que realmente estamos, llamando las cosas por su nombre. Pues nunca son realidades, ¿no? ¿Ah? Sí, son realidades. O sea, son realidades. Y eso coincide, justo ahora acaba de salir en El Espectador, hablan de un informe que confirma lo que todos sabemos y lo que las FARC niegan, que las FARC son el mayor cartel de narcotráfico del país y que en los últimos tiempos, en la actualidad, se dedican las FARC tienen una estrategia para frenar la erradicación manual en muchísimas partes del país. A eso se están dedicando, de modo que, aparte de bandidos, de extorsionar, son narcotraficantes. Lo dice ese informe, lo sabe el gobierno, lo sabe todo el mundo. Pero los mayores narcotraficantes del mundo son los de las FARC. ¿Cómo quiere que los llamemos, reverendo padre de Ru? A ver, díganos, sugiéranos un nombre. ¿Ah? ¿Ilustres campesinos sembradores de coca? Padre de Ru, no, por Dios. Cambiando el lenguaje no cambian las cosas. De manera que no trate de hacer una guerra del lenguaje en favor de la paz. Haga mejor la guerra en una posición que el país asuma, vertical y radical, frente a una situación que lo devora. Y estamos con un invitado, con el que queremos hablar también al oído. Es nada menos que el presidente de FENALCO, el doctor Guillermo Botero, porque hay una cosa que nos preocupa enormemente, que es el precio que estemos pagando por una política macroeconómica reflexivamente dirigida a producir una contracción. Esto no es un resultado no querido de un proceso económico. No, es que el Banco de la República ha descubierto que la inflación se disparó. Remedio, contraer la economía. Disminuir el consumo. Lo dijo el ministro de Hacienda, vamos a reducir el consumo. Y uno dice, ¿la clase media colombiana lo soporta? ¿La gente pobre del país aguanta esa terapia? No habrá que buscar una alternativa, pero hablemos